Universidad Nacional del Chaco Austral, carrera de Medicina, cátedra Concepción y Formación del Ser Humano, alumna Benítez Florencia Ariana. El tema que voy a desarrollar es Sistema Nervioso Central. El sistema nervioso central aparece a comienzo de la tercera semana, con la formación de la placa neural. Los extremos de esa placa se elevan formando lo que son los pliegues neurales, como podemos observar en el dibujo. Estos pliegues neurales se empiezan a fusionar formando lo que es el tubo neural. Pero los extremos permanecen abiertos, formados lo que es el neuroporo craneal y el neuroporo caudal. Estos neuroporos, respectivamente, el craneal se cierra hacia el día 25 y el neuroporo caudal se cierra hacia el día 28. El sistema nervioso forma así una estructura tubular amplia con una porción cefálica, el cerebelo, y una porción caudal, la médula espinal. El extremo cefálico muestra 3 dilataciones o las vesículas cerebrales primitivas. Vamos a tener el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Cuando el embrión tiene 5 semanas de gestación, el prosencéfalo consta de 2 partes, el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo permanece igual y el rombencéfalo también se halla dividido en lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. En cuanto a lo que es la médula espinal, la pared del tubo neural consta de células neuroepiteliales que se dividen rápidamente y producen lo que es un neuroepitelio. El tubo neural, al estar completamente cerrado, este neuroepitelio comienza a generar otro tipo de células, los neuroblastos. Estos neuroblastos se disponen alrededor de la capa neuroepitelial, formando lo que es la capa del manto, que más adelante va a originar lo que es la sustancia gris de la médula. La capa más externa de la médula espinal, la capa marginal, contiene fibras nerviosas que emergen de los neuroblastos de la capa del manto y más adelante forman lo que es la sustancia blanca de la médula espinal. Como resultado de una adicción continua de neuroblastos en la capa del manto, se forman unos engrosamientos, uno ventral, que pasa a denominarse placa basal, y uno dorsal, que pasa a denominarse placa alar. La placa basal contiene las células de las astas motoras de la médula espinal, y las placas alares forman las áreas sensitivas de la misma. En el dibujo podemos observar de color rojo lo que es la placa basal, y de color celeste o azul lo que es la placa alar. Las partes dorsal y ventral de la línea media del tubo neural son conocidas como la placa del techo superiormente y la placa del suelo inferiormente. Estas no contienen neuroblastos, sino que son vías para las fibras nerviosas que cruzan de un lado a otro. Hablando de las células del sistema nervioso central, todas las células del sistema nervioso central se originan a partir de las células neuroepiteliales. Vamos a tener los que son las neuronas, también vamos a tener los glioblastos, que son células de sostén. Estos glioblastos se dividen en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrilares. También vemos que se encuentran como células de la oligodendroglia y las células de la microglia. Por su lado, las células de la cresta neural originan lo que es la raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo, así también como células de Schwann, células de pigmentos, meninges y mesénquima de los arcos faringios. Por otro lado, las fibras nerviosas motoras originan lo que es las raíces de los nervios ventrales, que más adelante, tanto las raíces de los nervios dorsales y las raíces de los nervios ventrales se van a unir en su extremo distal, formando lo que es el tallo del nervio raquídeo. También voy a hablar de lo que es el cambio de posición de la médula espinal.
Hacia aproximadamente el tercer mes, la médula espinal abarca toda la longitud del embrión, pero con un desarrollo posterior, la médula espinal llega hasta la posición aproximadamente de la vértebra lumbar número 2 o 3. Al final de la médula espinal, una extensión de la pía madre en forma de hilo pasa caudalmente y atraviesa la dura madre, extendiéndose así hasta la primera vértebra coxígea. A esta estructura se la denomina filus terminal. A todo el conjunto de fibras nerviosas que hay por debajo del extremo terminal de la médula espinal se la denomina y constituye lo que es la cola del caballo, lugar en donde se extrae el líquido cefalorraquídeo durante la punción lumbar. Comenzando con la formación del encéfalo. El encéfalo puede dividirse en tallo encefálico, que es una continuación de la médula espinal, y los centros superiores, que corresponden al cerebelo y a los hemisferios cerebrales. Después del cierre del tubo neural, el encéfalo consta de 3 vesículas: el rombencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. El rombencéfalo se divide en lo que es el mielencéfalo, que se encarga de formar lo que es el bulbo raquídeo, y en sus placas basal y alares contiene diferentes núcleos que se dividen en grupos. En su placa basal, que es parecido al de la médula espinal, contiene grupos motores, donde sus núcleos se dividen en el grupo eferente somático, el grupo eferente visceral especial y el grupo eferente visceral general. Cada uno le corresponde pares craneales. Por otro lado, su placa alar contiene núcleos sensitivos de transmisión. Vamos a tener lo que es el grupo aferente somático, el grupo aferente especial y el grupo aferente visceral especial, a los cuales también le corresponden pares craneales. La placa del techo del mielencéfalo está compuesto por células epedimentarias y pía madre, que forman lo que es la tela coroidea, que más adelante va a formar lo que es el plexo coroideo, que se encarga de formar el líquido cefalorraquídeo. Por otro lado tenemos el metencéfalo, que conforma lo que es el puente y el cerebelo. La placa basal del metencéfalo, posee también 3 grupos: el grupo eferente somático, el grupo eferente visceral especial y el grupo eferente visceral general, que también son grupos de neuronas motoras y cada uno le contribuye pares craneales. La placa alar, por su lado, también contienen 3 grupos de núcleos sensitivos: un grupo aferente somático, un grupo aferente visceral general y un grupo aferente visceral especial. La capa marginal de las placas basales se expanden y conectan lo que es la corteza cerebral con la médula espinal, formando así lo que es el puente, que está constituido por fibras nerviosas y núcleos pontinos. Por otro lado, el cerebelo, que es el centro de coordinación de la posición y el movimiento, proviene de las partes dorsolaterales de las placas alares, que se inclinan medialmente y forman unos labios romboicos. Estos labios romboicos se comprimen y forman una placa cerebolosa, que está constituido en su línea media por un vermis y 2 partes laterales, unos hemisferios cerebolosos. La placa cerebolosa consta de células neuroepiteliales, capa de manto y capa marginal. Más adelante, con un desarrollo posterior, la capa superficial de este cerebelo forma una capa granular externa, que es una zona proliferativa. Hacia el 6º mes, esta capa granular origina varios tipos de células que viajan en dirección a las células de Purkinje y originan las células granulares. La corteza del cerebelo consta de células de Purkinje, neuronas de tipo 2 de Golgi y neuronas producidas por la capa granular externa. Todo esto alcanza su tamaño definitivo tras el nacimiento. Por su lado, el mesencéfalo o cerebro medio consta de una placa basal que tiene 2 grupos de núcleos motores, un grupo eferente somático y un grupo eferente visceral general, que también posee pares craneales. Por otro lado,
tenemos que la capa marginal de cada placa basal se agranda y forma la porción anterior o pie peduncular, como vemos en color verde en el dibujo. Por su lado, las placas alares, con el desarrollo posterior, se dividen y forman elevaciones, denominadas colículos. Vamos a tener un colículo anterior, superior, y un colículo posterior, inferior. Estos colículos participan en los reflejos auditivos y en los impulsos visuales. Luego tenemos al prosencéfalo o cerebro anterior, que se divide en lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. La placa del techo del diencéfalo origina lo que es el plexo coroideo. Por otro lado, la parte más caudal de la placa del techo se convierte en lo que es el cuerpo pineal o epífisis. Las placas alares forman las paredes laterales del diencéfalo. Un surco, el surco hipotalámico, divide la placa basal en una región ventral y una región dorsal. El tálamo, como vemos en color rojo, y el hipotálamo en color verde. Por su lado, el desarrollo de la epífisis se origina mediante dos componentes diferentes: la prominencia ectodérmica del estomodeo, la bolsa de Rayleigh, y el infundíbulo, que proviene del diencéfalo. Hacia aproximadamente el segundo mes, la bolsa de Rayleigh pierde conexión con la cavidad bucal y se halla en contacto con el infundíbulo. Las células de esta bolsa aumentan su tamaño y número y forman el lóbulo anterior de la hipófisis. Por otro lado, el infundíbulo origina el tallo y la parte nerviosa o lóbulo posterior de la hipófisis. Por su lado, el telencéfalo va a originar lo que son los hemisferios cerebrales. Estos hemisferios aparecen aproximadamente a la quinta semana como evaginaciones de las paredes laterales. Con la expansión y el crecimiento continuo de los hemisferios cerebrales en diferentes direcciones, aparece la formación de los lóbulos frontal, temporal y occipital. El área entre los lóbulos frontal y temporal se deprime y recibe el nombre de ínsula. Esta región es agrandada posteriormente por los lóbulos adyacentes y en el momento del parto ya está cubierta por completo. En cuanto a la formación de la corteza, esta se forma a partir de dos estructuras, lo que es el paleopalio y el neopalio. En el paleopalio, ondas de neuroblastos migran hacia una posición superficial. Se diferencian en neuronas completamente maduras y una siguiente onda de neuroblastos llega y se ubican en la posición más superficial. La corteza sí contiene un gran número de células. En cuanto a las comisuras, en el adulto, numerosos haces de fibras, las comisuras, atraviesan la línea media y se encargan de conectar las mitades derecha e izquierda de los hemisferios. Tenemos a lo que es una comisura anterior, podemos observar en el dibujo. Tenemos una comisura hipocámpica o comisura del fondo del saco, también se observa en el dibujo. Tenemos un cuerpo calloso, también vemos una comisura posterior o avenular y por último vemos a lo que es el quiasma óptico. Hacia la cuarta semana del desarrollo ya se observan los 12 núcleos de los pares craneales. Estos 12 pares craneales, y la mayoría, se originan en el rombencéfalo. Las neuronas motoras para cada uno de los nervios se localizan dentro del encéfalo, mientras que las neuronas sensitivas se originan fuera del encéfalo a partir de placodas ectodérmicas y células de la cresta neural. Hablando del sistema nervioso vegetativo, este puede dividirse en dos partes, una parte simpática que se encuentra en la región toracolumbar y una parte parasimpática que abarca lo que es la región cefálica y sacra. El sistema nervioso simpático se origina aproximadamente en la quinta semana, cuando células de la cresta neural migran a cada lado de la médula espinal, hacia la región justo por detrás de la aorta dorsal, formando ganglios simpáticos que se interconectan por fibras nerviosas longitudinales. Allí forman los troncos simpáticos a cada lado de la columna vertebral.
Por su lado, la glándula suprarrenal se forma a partir de dos componentes, una parte mesodérmica que forma la corteza y una parte ectodérmica que forma la médula. Las células mesoteliales se diferencian en órganos acidófilos grandes y forman lo que es la corteza primitiva de la glándula suprarrenal. Una segunda onda de células rodea esta masa de células y origina finalmente lo que es la corteza definitiva. Mientras se forma la corteza definitiva, las células que se originan en el sistema simpático invaden la cara medial, donde originan lo que es la médula de la glándula suprarrenal. Aquí adquieren una coloración marrón amarillenta y se denominan células de cromafina. Por último, el sistema nervioso parasimpático. Las neuronas del tronco encefálico y de la región sacra originan fibras preganglionares parasimpáticas. Las fibras de los núcleos del tronco encefálico viajan a través de diferentes pares craneales, tales como el nervio oculomotor, facial, glosofaringio y vago. Las fibras postganglionares, que se originan a partir de neuronas derivadas de células de la cresta neural, pasan a estructuras a inervar, como por ejemplo glándulas salivales, vísceras y pupilas del ojo. Como conclusión, vemos que el tubo neural, una vez que se cierra, se encuentra una vesícula que conforma el prosencéfalo, mesencéfalo, el romboencéfalo y la médula espinal. Esta vesícula luego se divide en lo que es telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y médula espinal, donde cada estructura va a formar algo diferente. Este cuadro